La gran cachetada del siglo. De parte del presidente Nayib Bukele a un periodista. Mandó a llorar a un reportero del CNN. La sorprendente respuesta de Nayib Bukele a un periodista del CNN. Bukele tiene la gran capacidad de que cuando empieza a hablar dejan anonadados a los que lo escuchen, en cada discurso, conferencias de prensa. Bukele siempre deja sorprendido a todos, siempre tiene mucho que decir y más aún cuando se trata de los medios opositores cuando empiezan a hacerle preguntas incómodas o lo acusan de algo que es mentira. Esta vez le tocó a un periodista del CNN. Bukele, con su gran sabiduría, siempre sabe responderle a estos periodistas contratados para perjudicar su imagen. Estos medios opositores siempre van con todo en contra del mandatario salvadoreño, pero él no se queda quieto y siempre le responde hasta dejarlo sin palabras. Ese periodista del CNN fue a Bukele y lo acusó de que en algunos sectores dicen que no es conveniente que tenga el control total en su gobierno y en la asamblea, a lo que Bukele le responde de esta manera. Nayib Bukele siempre fue caracterizado por no temerle a nadie. Siempre ha enfrentado de frente y cuando se trata de defender los derechos humanos, siempre pone la cara. Siempre va de frente a potencias mundiales, ONGs y comunidad internacionales que, como sabemos, siempre han tratado de criticar al presidente Nayib Bukele, pero él no se deja llevar y se planta y siempre responde de una manera inteligente y con sabiduría, ya sea, como dijimos, a potencias mundiales, ONGs o periodistas que intenta dejarlo mal parado, siempre los pone en su lugar. Continuamos con Merlin del Cid de Cadena CNN. Presidente, buenas tardes. Todo indica que el Partido Nuevas Ideas, su partido, va a ser la primera fuerza política después de estas elecciones. Y está por verse si alcanzan solos 43 diputados o 56. O si necesitan de alguna alianza estratégica con otros partidos para alcanzar estas cifras. Ante esa posibilidad hay algunos sectores que dicen que no es conveniente que su administración tenga el control total. ¿Qué le responde a estos sectores, presidente? Le respondo dos cosas. La primera es que aquí en el país siempre ha habido control total de los gobiernos. Yo no recuerdo una asamblea que se opusiera a Cristiani, ni una asamblea que se opusiera a Duarte, ni una asamblea que se opusiera a Calderón Sol. No lo recuerdo, no recuerdo que Funes se peleara con la Asamblea Legislativa. O no tenían los 56 votos. No le decían a Douglas Avilés el voto de oro porque era el número 56. No tuvo Mauricio Funes aprobación de todos sus presupuestos con 56 votos. No tuvo todas las leyes que quisieron aprobar. El FMLN no gobernó con mayoría en la Asamblea, con sus aliados. Es más, ustedes bien saben lo que se negociaba a cambio de eso. Maletines negros, dinero debajo de la mesa, millones de dólares de la partida secreta que ya no existe. Y la presidencia de la Asamblea, la presidencia de la Corte Suprema, la presidencia de la Corte de Cuentas. ¿Cuántas veces fue el mismo presidente de la Asamblea porque se negociaban los votos? O se partían año y medio cada uno. Siempre ha habido control de la Asamblea. El único gobierno que ha tenido una Asamblea en contra hemos sido nosotros en este tiempo. Claro, lo que pasa es que antes las mayorías se construían con dinero corrupto, debajo de la mesa. Y ahora se quiere construir una mayoría con democracia. Y eso es lo que asusta a la gente. Pues no al pueblo, ¿verdad? Sino a tu gente que tú mencionás. Porque, ¿cómo es que no se asustaban cuando las mayorías se compraban con dinero sucio? Cuando las mayorías se compraban con maletines negros. Ahí no había problema que llegaran 56. Yo recuerdo que estaban cuando el FMLN se partía medio FMLN y votaba con Arena. ¿Y qué pasaba ahí? ¿Será porque de repente se decidieron que ya no eran de izquierda sino que eran de derecha? No, obviamente había un trato y se pasaban para allá. Y eso pasó desde Villalobos. En el 97, con el creado Partido Demócrata, que no sacó un diputado en la próxima elección. Y así fue sucediendo sucesivamente. Las mayorías siempre se construyeron. Siempre. Tony Saca no tenía mayoría. No eligió fiscal, no eligió magistrados de la Corte. ¿Acaso no se eligieron los cuatro magníficos, como le llamaban algunos sectores de los que tú te mencionás? ¿Acaso no se eligieron en casa presidencial? Se eligieron en casa presidencial. Ojo, que no es la casa presidencial la que coge, es la asamblea. Pero si, y eso lo saben ustedes, no es una información secreta. Se eligieron en casa presidencial en una reunión que convocó el expresidente Funes con Arena y el FMLN, y se eligieron 4 candidatos que ni siquiera estaban en la lista del CNJ.
Y se eligieron así. Y se le dieron 2 Arena y 2 al FMLN y se puso a... Al final se unieron pues, pero la idea era repartirse el pastel. Siempre hubo mayoría. Siempre, calificada. No, ya no se diga la simple, que esa era la fácil de armar con un partido aliado. Ya no se diga la calificada, que a veces requería de 2 o 3 partidos aliados. Si ustedes recuerdan a Rodolfo Parker, no era el opositor férreo que tienen ahora. Rodolfo Parker era un osito. Él salía y decía, ay, Mauricio Funes es un hombre tan bueno, que yo siento que es un demócrata cristiano, igual que yo. Es más, no entiendo por qué nosotros no lo pusimos de candidato. Y eso está grabado, fue una entrevista que dio a la prensa gráfica, ahí está en YouTube. Cualquiera lo puede ver, al hombre luchador contra las dictaduras y contra la tiranía, hablando maravillas de Mauricio Funes, que se robó $351 millones de la partida secreta. Claro, porque él recibió 2 millones de esos 351. Y esa información no solo la tenemos nosotros en Casa Presidencial, la tiene la Fiscalía. Y se la pueden preguntar al fiscal. Rodolfo Parker recibió $30,000 mensuales durante casi todo el quinquenio de Funes, exceptuando los primeros 3 meses, y recibió $250,000 para su campaña electoral del 2012. ¿A cambio de qué? A cambio de su voto. Y entonces, yo no entiendo por qué esos tanques de pensamiento, esas ONGs, esos autoproclamados defensores de la institucionalidad del Estado de Derecho, no se escandalizaban cuando las mayorías se construían a punta de dinero sucio, pero se escandalizan cuando una mayoría se construye a punta de democracia. Y no creemos en la democracia entonces, porque si creemos en la democracia, vamos a aceptar la voluntad del pueblo, sea cual sea. Recuerden una cosa, esa es la primera respuesta, y la segunda respuesta sobre el mismo tema, es que nosotros creemos en la institucionalidad y en el Estado de Derecho, por supuesto que sí, pero nosotros creemos en una institucionalidad democrática, no en otro tipo de institucionalidad que no sé quién se está inventando ahora. ¿Por qué lo digo? Porque en Corea del Norte hay institucionalidad, ahí tienen institucionalidad, pero no hay democracia. Aquí en El Salvador hay democracia, y la institucionalidad democrática, valga la redundancia, tiene a su base la democracia, es decir, nosotros, el pueblo, cada quien con su voto, mi voto vale lo mismo que el de una señora ama de casa, vale lo mismo de una mujer arquitecta, vale lo mismo de un hombre que vende verduras en la calle, vale lo mismo que cualquiera de ustedes, vale lo mismo que el del vicepresidente. Todos tenemos un voto, todos vamos y elegimos. Y decidimos delegar nuestro poder ciudadano a 84 diputados que se distribuyen de una manera como dice nuestro sistema. Y de ahí se elige fiscal, magistrados y todas las otras cosas. Y se aprueban leyes, y se aprueban presupuestos, y se aprueban financiamientos. ¿Y eso qué tendría de malo? Si es lo que el pueblo salvadoreño ha dicho. ¿Cuál sería la alternativa? La alternativa sería no escuchar lo que el pueblo salvadoreño dijo, no respetar la voluntad del pueblo salvadoreño y construir una aritmética distinta a lo que el pueblo dice, sino que a lo que dicen las élites, a lo que dicen unas ONGs o a lo que dicen unos tanques de pensamiento. Fusades y la NEP van a decidir la aritmética legislativa, no la va a decidir el pueblo. A mí ese argumento, yo no sé cómo lo hacen tanto, es increíble, yo lo escucho en entrevistas, debates, mesas, foros, en los periódicos, tú venís y me lo preguntás, ¿cómo puede caber esa pregunta? Si la oposición confía fielmente en el árbitro electoral, todas sus banderas y todas sus caras están en la papeleta. Ahí están todas las caras de Arena. En San Salvador tienen 24 caras de Arena, 24 caras del FMLN, 24 caras del PDC, 24 caras de todos los otros partidos de oposición. Cada uno. Y ellos confían en el árbitro. Entonces, ¿cuál es el problema? Si ellos tienen la confianza del pueblo, pues el pueblo va a marcar sus caras. Ah, pero es que el pueblo no va a marcar sus caras, va a marcar las de nuevas ideas. Y no es esa la democracia que decimos defender. Ah, pero es que la institucionalidad y la separación de poderes, sí, pero es que la institucionalidad es una institucionalidad democrática. Es decir, es una institucionalidad que representa al pueblo y el pueblo decide su representación, no las élites. Perdón, Merlin, yo te respeto muchísimo como periodista, sos un gran periodista, de verdad, pero me extraña la pregunta. ¿Cómo podemos cuestionar que el pueblo elija en una democracia? ¿Cómo podemos cuestionar eso? Esa es la base de lo que es, por eso es lo que defendemos. La democracia de verdad, no solo la democracia cuando gana la oposición. A veces va a ganar la oposición, a veces va a perder. Yo gané siendo oposición, ahora muy probablemente gane el oficialismo. Ese es el pueblo salvadoreño que decide su futuro, y ustedes incluidos. Si ustedes pueden ir a votar y ejercer su voto también. Es eso lo que tenemos que defender, no es lo que opine Parker. Él tiene derecho a tener su cara y va a su partido, 24 caras, la primerita es la de él, photoshopeada y todo.
¿Cuál es el problema? Si la gente marca su cara, él va a ser diputado. Si la gente no la marca, él no lo va a hacer. No importa lo que diga Fusades o cuántos comunicados pongan o cuántos logos tenga el comunicado. Estas personas que emiten esos comunicados tienen derecho a emitirlos, tienen derecho a que se escuche su voz y lo hacen, y tienen medios de comunicación a su servicio para hacerlo, tienen dinero para pagar comunicados además, y tienen derecho a votar, y tienen derecho a tratar de influir en su momento en el voto, y lo han hecho. Pero el resultado al final lo decide el pueblo, y la mayoría gana. Así es la democracia. Decía un hombre muy famoso que la democracia es un sistema imperfecto, pero es el mejor sistema que tenemos. Así que lo que estamos aquí es defendiendo la democracia. Si el pueblo salvadoreño elige una mayoría aplastante para nuevas ideas con aliados, pues eso será la decisión del pueblo. Y hay que respetarla. Y va a haber que aplaudirla. Por lo menos para los demócratas, pues habrá alguien que se molestará, pero yo siempre defenderé la voluntad del pueblo, así sea adversa. Aunque como tú decís, todo indica que va a ser muy positivo.